Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos hoy los tenemos en casa. Porque hoy vamos a tener una entrevista muy poco frecuente, yo diría excepcional, por lo que vamos a poner en evidencia, porque a veces lo mucho y bueno que se hace no siempre se le hace justicia en los medios. Yo quiero rendir tributo a un joven diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y quiero que lo ponchemos de una vez, señor director. Aquí está con nosotros el profesor Reinaldo José Bolívar. Podría decir doctor, pero él, al igual que quien les habla, se honra en usar el título de profesor. Es el viceministro para África del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, internacionalista egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, estudios de filosofía en la Universidad Pontificia Romana, Pax Cum Frate, posgrado de las Relaciones Internacionales, especialista, Relaciones Internacionales contemporáneas, especialista y magíster en Economía Internacional en la Universidad Central de Venezuela, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Rómulo Gallegos, escritor de los libros sobre estudios políticos, diplomáticos e históricos, nada menos que, miren qué temazos. Primero, el ascenso político de Japón. Segundo, desde Venezuela. Tercero, Mercosur y la Unión Europea, fracaso o éxito. Cuarto, inversión extranjera. Quinto, África Revolucionaria, el cual fue editado en inglés, francés, árabe y en las lenguas originales africanas, como el amarico y el wolof. Sexto, Venezuela y África, las nuevas relaciones, paradigma de la cooperación sur-sur. Es director fundador del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Es miembro del personal académico y de investigación de varias universidades e institutos venezolanos. Es profesor invitado de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Es creador de la Cátedra Libre África, la cual funciona en 10 universidades venezolanas. Ha sido distinguido con la condecoración Medalla de Oro de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y con las condecoraciones Guaraíra Repano, José Leonardo Chirinos, Juan Germán Rocio, Ciudad de Cumaná, Argelia Laya, Andrés del Rosario López, Ricardo Montilla. Y como colega es productor y conductor de programas radiales, Proyecto África América y El Mundo en Venezuela, en la Radio del Sur, Soy del Guárico y en Cantaguárico FM, y es articulista para la prensa venezolana, ¿no? Lo que llamamos la prensa plana, la prensa escrita, en esta, cuando ponemos exquisito en las definiciones. Querido Reinaldo, bienvenido. Estamos muy honrados en Dossier, y hablo a nombre del equipo, de poder hacerle justicia a alguien que ha creado un antes y un después, y asumo lo que digo, porque las relaciones con África, nuestro continente hermano o madre, depende cómo lo querramos ver, y tal vez padre, eran casi de espaldas en el Atlántico, Cuarta República sobre todo, y ahora tenemos cantidad de embajadas que solo existen por tu laborioso empeño, ¿no?, en la Cancillería. Explícanos de eso. Gracias, Walter, gracias por tus generosas palabras para conmigo. Hay un antes y un después de las relaciones de África y Venezuela. El antes, por supuesto, de la llegada al poder del presidente eterno, comandante Hugo Chávez Frías. Había digamos, en la práctica diplomática una discriminación con los países africanos y un incumplimiento del ABC de la diplomacia. Yo a varios colegas, profesores internacionalistas, les preguntaba, ¿por qué ustedes no se fijaron en África solamente como diplomáticos? El ABC, primero, establecer relaciones diplomáticas. Cuando llegamos a la Cancillería, que nos dio el presidente Chávez esa tarea, estaba de canciller Ali Rodríguez Araque, luego la continuación del presidente hoy Nicolás Maduro, que estuvo 7 años de canciller, y permitieron toda esta apertura y la impulsaron. Bueno, cuando llegamos, Walter, había relaciones de 54 países existentes, aún no estaba Sudán del Sur, solo con 25 países, firmadas, de acuerdo a la Convención de Viena.
Es decir, faltaban casi 30 países en estas relaciones. Una revisión de archivos que nos llegó unos 3 meses. Y había solo 7 embajadas en África. 7 embajadas que, como yo a veces expreso, cuidadas por un conserje, porque había una sola persona, sobre todo en el África subsahariana. Las del norte tenían un poquito más de personal, sin embargo estaban descuidadas, a pesar de que algunas de esas embajadas eran embajadas OPEP, como el caso de Argelia y de Nigeria. Pero Nigeria, que hoy en día es la primera economía africana, tenía un encargado de negocio. Creo que Dato importante, Nigeria hoy primera economía africana. Y debe ser una de las 30 primeras economías del mundo. Una de las 30 primeras del mundo. Así es. Bueno, tenía un encargado de negocio, un país OPEP, un país petrolero, un país agrícola, uno de los pocos países del mundo que se autosustenta en cuanto a la canasta, a la cesta básica en productos agrícolas en Nigeria, por ejemplo, ¿no? Bueno, una vez que hicimos este gran diagnóstico de cómo estaban las embajadas, cuántas había, cuántas relaciones quedaron, presentamos al canciller, el canciller al presidente, la llamada Agenda África o el Plan Estratégico para África, que consistía en poner al día las relaciones diplomáticas. El presidente Hugo Chávez nos dijo que había que aumentar la presencia diplomática en cuanto a embajadas para atender a estos países, porque 7 embajadas para atender a 54 países es imposible, pues. De hecho, había un plan, que lo develamos y se echó para atrás, que venía de la cuarta, que era bajar de 7 embajadas a 5. Iban a reducirlas. Además de 7 embajadas en un monstruo de continente por el tamaño y su capacidad, además querían reducirla. Querían reducirla, querían eliminar la embajada de Kenia, donde funciona el Programa Mundial de Medio Ambiente, el Programa Mundial de Hábitat y Vivienda. Querían encerrarla, por ejemplo. Y querían que las embajadas subsaharianas, las que llaman, las mal llamadas África Negra, solo las atendieran Suráfrica y Nigeria. Y además que concurrentes, si acaso. Pero Si acaso. Pero un continente de ese tamaño, concurrente, es un chiste malo. Las distancias. Las distancias un son... continente de 30 millones de kilómetros cuadrados. Continente 2 veces nuestra Suramérica. Con pocas vías de comunicación y ahora con más líneas aéreas, pero en ese momento no. Bueno, pusimos al día. Desde el 2005 al 2008 hicimos una gran campaña en las Naciones Unidas, en Nueva York, en Cuba, donde estaban las concurrencias africanas, porque ellos tienen mayor presencia en Nueva York, por las Naciones Unidas, en Washington, en La Habana, por la gran presencia cubana que en África. Cuba es pionero en África, con más de 30 embajadas. En Brasilia, porque el presidente Lula da Silva se dedicó a también ampliar las relaciones con África, y los africanos tienen allí sus embajadas. Y fuimos explicándole a los africanos por qué nosotros los habíamos descuidado tanto. Un país que el 54% proviene de África, con unas relaciones de tan bajo nivel con los africanos. Eso es como negar las raíces, ¿no? Como negar las raíces. Tú sabes, Walter, incluso genéticas. ¿tú sabes cómo castigaban a los diplomáticos venezolanos? Los mandaban para África. Como la Siberia. Te portabas mal, vas a un destino africano. Cuando yo llegué a la Cancillería, yo hablé con algunos, incluso personas cercanas, y le decía, mira, se van a abrir embajadas para que trabajemos allí. Algunos me decían, pero no hay posibilidades más cercanas, tú sabes, en América o en Europa. Yo decía, no, nosotros vamos a África. La línea es acercarnos al África. Como lo ha hecho China, como lo ha hecho Irán, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho Europa. Claro, estas potencias, sobre todo las potencias occidentales, nos ocultaron al África, Walter. ¿Por qué nos ocultan África? Por la cantidad de riquezas que tiene ese continente. El continente con mayor cantidad de minerales y piedras preciosas es el África. Y los minerales estratégicos que están ahí, ni se diga. Así es. Cualquier mineral que uno pueda nombrar, África está entre los 10 primeros lugares en su posesión. Es la segunda reserva de agua del mundo. Tiene casi el 20% de producción de petróleo, agricultura, pesca. Bueno, volviendo a tu pregunta, entonces nosotros, el presidente Hugo Chávez autorizó abrir 11 nuevas embajadas en el África. Rodear el continente. Yo tengo aquí un gráfico que te voy a mostrar ahora. Sí. De rodear el continente con un total de 18 embajadas. Y desde allí, a partir de la figura de la concurrencia, atender a los otros países. 18 por 3, 54. Una multiplicación sencilla.
Claro, había que establecer las relaciones. Le explicamos a los africanos, mira, lo que pasa es que no había interés. Nosotros, entre otras cosas, debemos hacer un mea culpa histórico. A pesar de que Bolívar dijo en el discurso de Angostura de 1819 que somos más un componente africano y americano, pues la Cuarta República se centró más en el eurocentrismo y descuidó por completo a África. Sí, sí, si se aceptaban una embajada era en el sur del Mediterráneo, ¿no? En el Magreb. De manera que me tomo un avión y me voy a Europa sí, una o 2 horas, sí. Y sin embargo estaban descuidadas esas embajadas. Me consta. Estaban descuidadas, no había política. Una de las cosas que tenía que hacerse era política. Llevar al África la política pluripolar, la política multicéntrica. Llevar esos grandes contenidos del plan de la patria, llevarlos al África e interactuar con ellos a través de algo que los africanos siempre han nombrado, la cooperación sur-sur. Que suena muy lindo, pero cuando hay que poner la carne en el asador, muchos se fuman, ¿no? Se fuman y prefieren el norte, ¿no? Esa cooperación que viene del norte, que es muy cara, porque el norte te cobra. El sur coopera, el sur colabora, el sur es entre hermanos, entre iguales. Cuando es con el norte, es una relación de subordinación si los países no hacen lo que ha hecho nuestra Venezuela, de poner al frente su soberanía, de pararse firme. Bueno, fuimos actualizando, hicimos grandes campañas, viajamos como nunca al África. Yo cuando llegué al África había escrito un artículo sobre África, pero no había ido al África, pues. Amaba todo lo demás, pero luego con las órdenes que nos dieron, las instrucciones del presidente Chávez, del canciller Ali Rodríguez, el canciller Nicolás Maduro, bueno, visitamos al África para hacer actividades. Aquí hicimos festivales culturales con los pueblos, vinieron países a mostrar su pensamiento, encuentros intelectuales, encuentros de parlamentarios. Nosotros hasta ahora hemos visitado unos 40, 43 países africanos, visitados en misiones de trabajo, Nunca en la historia de la Cancillería se había hecho eso. Jamás, jamás. Cuando yo llegué a Sao Tomé y Príncipe en el 2006, el presidente de Sao Tomé y Príncipe me dijo, es el primer venezolano que pisa esta isla de Sao Tomé y Príncipe. Y lo mismo me pasó en la República Centroafricana. Me dijeron, usted es el primer venezolano que viene a la República Centroafricana. Era en nombre de nuestra Venezuela, en nombre de nuestra revolución, que iban los venezolanos a decir, aquí estamos nosotros. Hubo una puerta que era la puerta del no retorno. Cuando salían los esclavizados, nosotros dijimos, estamos de vuelta para estrechar nuestras relaciones. Y así fuimos abriendo las relaciones. En el año 2008... Qué emocionante lo que acabas de decir. Eso toca la fibra de cualquiera. En el 2008 firmamos relaciones con Madagascar. Me sucedió algo muy bonito en la cumbre de los no alineados aquí en Margarita, que el enviado especial presidencial de Madagascar, yo lo atendí en nombre de la canciller, y él me dijo, ¿no me recuerdas? Yo no lo recuerdo. Yo soy el que firmó contigo las relaciones diplomáticas en el 2008. Vine a Caracas y la firma fue en el teatro de la Alcaldía Libertador, el teatro del Consejo Municipal. Él estaba emocionadísimo de eso. Esa firma la llamamos Madagascar 2008, Madagascar 54, porque llegamos a firmar con los 54 países. Nos convertimos en ese momento en el único país del mundo que tenía relaciones con los 54 países africanos. Único país en el mundo. En ese momento. Ahora, y fue tu obra. La obra que hicimos con mucho gusto, por el llamado del presidente Chávez, hubo una voluntad política. Eso fue muy importante. Eso es importante. Excepcional. Si no se daba esa... A mí alguien me dijo, mira que en tiempo de la Cuarta República nosotros fuimos miembros del Comité de Descolonización y se firmaron algunas relaciones. Digo, sí, es cierto, se firmaron. Pero el proceso de descolonización africana comenzó en 1957 con Ghana y terminó, casi terminó en el 94 con Namibia, porque aún falta la República Árabe Saharaui por ser totalmente independiente. Y resulta que después del gobierno de Rafael Caldera no continuó el proceso de firma de relaciones diplomáticas. Y las firmadas estaban archivadas en los archivos muertos de la Cancillería. Es decir, hubo un impulso con Caldera 1. Hubo un impulso porque éramos miembros del Comité de Descolonización y se acabó el asunto. Y Caldera 2 tampoco lo retomó. Es el presidente Hugo Chávez que dice, el presidente Chávez hablaba de la madre África. Siempre.
de la madre África. Yo recuerdo que en el 2006 el presidente Chávez estuvo en Gambia, hace poquito, el vicepresidente Aristóbulo siempre lo recuerda, él estuvo presente allá y estaba de canciller Ali Rodríguez Araque. Él dio... Nuestro actual embajador en Cuba. Así es, así es. El comandante Fausto, legendario. Legendario, Ali Rodríguez, saludos para él. Que nos está viendo además. Allí hicimos, el presidente Chávez hizo el discurso de los polos del sur. Eso fue genial. Cuéntanos de eso. Allí el presidente, por cierto, con una gran diplomacia que tuvo que hacerse porque algunos países africanos fueron tocados para que Chávez no hablara en la cumbre de Gambia. Iba a ser el primer presidente no africano que se dirigía a la Unión Africana. Y eso pesaba, por supuesto. El presidente Hugo Chávez, hacemos toda su prestancia histórica, ideológica. Bueno, él iba a hablar en la mañana y luego nos comunicaron, no, el presidente no está en la agenda. Entonces, bueno, por supuesto, hubo que mover toda la artillería de nuestra diplomacia venezolana, que yo creo que es de las mejores del mundo, lo estamos demostrando con nuestros cancilleres, nuestra canciller, nuestros diplomáticos bolivarianos. Bueno, y fuimos a conversar con el propio presidente Yahya Jammeh, y él nos dijo, él es nuestro invitado, el primer presidente que habrá en la tarde será el presidente Chávez, porque en la mañana el moderador era otro, y en la tarde moderaba el presidente Yahya Jammeh. La cadena de mando directa. En lo que él se paró allí, saludó a los presidentes presentes, estaba Ahmadinejad y estaba el presidente Hugo Chávez, dijo, le doy la palabra al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para que nos dé un breve discurso. Aquel discurso duró 21 minutos. Y allí el presidente Chávez habló de Petrosur, de Telesur, de la Universidad de los Pueblos del Sur y del Banco del Sur, los polos del sur, y los explicó. Y le dijo a los africanos, ustedes tienen recursos, tienen ingentes recursos, lo que tienen es que apropiarse de ellos. Aquel principio de administrar nuestros propios recursos. Y luego vino, Walter, toda la apertura de las embajadas. Cuenta eso, porque eso es una popilla. No hay un país en el mundo que haya hecho eso en ese lapso, ¿no? Siguiendo, te voy a mostrar aquí. Si quieres, apóyalo en esta tabla para que te quede más cómodo. Perfecto. Te voy a mostrar. Toma este puntero para que lo vayas mostrando y nuestro director sabrá ponchar la cámara que corresponde. Gracias. Aquí está la presencia venezolana en África, que comenzó desde el 2006. ¿Cuáles embajadas existían? Las de arriba. Egipto, estaba Libia, que ahora está cerrada porque recuerda el asalto que en el 2011 hicieron contra nuestra embajada y por ella se abrió Túnez. Estaba Argelia, Marruecos, existía la de Nigeria, la de Namibia, la de Sudáfrica y la de Kenia. Las otras se fueron abriendo en un orden que estuvieran cerca de otros países para que atendieran las concurrencias. Concurrencia es para aquellos que... Aclaremos a los televidentes, embajada concurrente es, estoy situado en este país, pero atiendo a los cercanos, o lo que sea, ¿no? Exacto. Entonces soy embajador aquí, acreditado aquí, pero concurrente porque no tenemos sede todavía. Por ejemplo, Nigeria atiende a Sierra Leona y atiende a Liberia. Bueno, fuimos abriendo de acuerdo a criterios políticos, de cercanía, de algunos criterios materiales, que hubiese líneas de comunicación para atender la concurrencia, vuelos, ciertas comodidades para que estuviera la embajada. Y ya para el año 2009, ya Venezuela contaba con 18 embajadas en toda África y se convirtió en el tercer país de América Latina con mayor presencia allí. Cuba, Brasil y Venezuela. Las grandes ligas de la diplomacia. Así es. En África. Y logramos entonces con esto atender a los 54 países, lo cual nos permite a nosotros tener hoy en día un despliegue no inmediato, pero sí muy rápido con nuestros embajadores, con nuestros jefes de misión, con la Cancillería es muy dinámica. La Cancillería siempre está en acción. La Canciller solicita, el presidente solicita y de una vez llega la instrucción a los embajadores y deben moverse para las campañas de solidaridad, para las campañas en los consejos de derechos humanos, consejos de seguridad, para la defensa, para la promoción de la revolución bolivariana y para la promoción de Venezuela. Además, esto facilita los contactos porque se hace una diplomacia
en el ámbito económico, en el ámbito energético, en el ámbito turístico. Eso es lo que hace una embajada como tal. Y nuestra revolución ha permitido fortalecer esas embajadas. Ya no está el conserje allí cuidando la embajada, no, ahora está el embajador o el jefe de misión con un cuerpo diplomático, con personal local, dotado de logística que le permita realizar su trabajo, de comunicaciones. Por ejemplo, nuestras embajadas poseen comunicación con la Cancillería como si estuviera llamando a un teléfono local con los llamados IP. Todas están dotadas de este tipo de tecnología, lo cual nos permite videoconferencias, todo este tipo de cosas. Y además, nuestras embajadas cuentan con algo muy importante, Walter, con una política que genera nuestra Cancillería, nuestro gobierno, de acción, una agenda, un plan de acción en educación, en todas las áreas que tú puedas ver. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que el presidente Hugo Chávez nos decía es: la educación es fundamental, por eso lanza la Universidad de los Pueblos del Sur. La educación, el presidente Hugo Chávez era robinsoniano, Simón Rodríguez, el gran educador. Entonces, yo recuerdo que yo estaba en Etiopía, la cuna de la humanidad, estaba en el hotel donde me alojaba. O sea que estos hoteles normalmente pone en el mostrador bolígrafos y libretas, que también están en las habitaciones. Yo saqué una libreta y un bolígrafo para tomar nota en el camino, y se me acercó un niño etíope y me dijo: ¿me puedes regalar el bolígrafo? Yo le dije: ¿para qué tú quieres el bolígrafo? Me dijo: porque para ir a la escuela no tengo bolígrafo. ¿Qué tal? Y yo le di el bolígrafo y le dije: ¿dónde tú escribes? Bueno, cualquier cosa, un periódico, lo que sea. Y le di el bolígrafo y la libreta. Y se lo comenté en un punto de cuenta al canciller Nicolás Maduro, hoy el presidente. Le dije: hay un programa que podríamos hacer, que es un programa de acompañamiento escolar, conversando con los gobiernos. Nuestras embajadas, donde tengamos una embajada, podrían apadrinar algunas escuelas. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo, entregando cuadernos, lápices, para evitar la deserción escolar. Porque uno de los grandes problemas de algunos países africanos, no de todos, de unos 18 países africanos, es la deserción escolar. El niño que no termina el año escolar porque le falta un lápiz, una borra, un cuaderno, una camisita. Entonces creamos el programa que aprobó el presidente Hugo Chávez. Recuerdo que puso lástima que no lo tengo, puso Nicolás urgente. Y comenzó el programa a apadrinar una escuela en África, que algunas instituciones venezolanas también se suman porque se hizo público, que podían aportar. Y bueno, ese programa... No hay precedente histórico en eso, ¿no? No, porque tú sabes que en algunos países hacen el niño apadrinado, ¿no? Lo convierten como una suerte de mascota. Dale a este niño, este es un programa más completo. Porque pero los demás, ¿no? Esto fue horizontal, no vertical. Fue horizontal. Este es un programa que acompaña a la familia, que acompaña a la comunidad, que acompaña a la escuela toda. Por ejemplo, hay escuelas que se han refaccionado, siempre en cooperación con el gobierno local, donde se han arreglado baños, tanto para los niños como para el público, se ha reparado... mira, con apenas $20.000, tú puedes sostener en África el año escolar de 1.000 niños. De 20.000 niños. De 1.000 niños, con solo $20.000. De 1.000 niños. ¿Con $20.000 puedes garantizarle el año escolar? A 1.000 niños. A 1.000 niños. A 1.000 niños. Ya lo hemos probado. El niño no deserta. Y hemos llegado a acuerdos con... lo bueno de esto es que no es una teoría. Está probada en el terreno. Nosotros háblanos de eso. Desde el 2006, el programa ya ha llegado. Aquí está, aquí tengo. ¿Debo ver para allá? Sí. Aquí tengo, mira. El programa ha llegado a 28 países africanos. Los que están de verde. Bien. Este programa ha beneficiado aproximadamente a 300.000 niños y niñas de África. Espero que lo vean verde como lo estoy viendo yo, porque tengo un monitor un poco desfasado y se ve casi amarillo. Casi. En todo caso, todo lo que no se vea en blanco es la ayuda que ha aportado Venezuela. Y vean eso en proporción a lo que es el gran continente África, ¿no? Estamos en toda África. A veces, y nuestro presidente Maduro, el presidente Chávez, nuestros cancilleres pueden atestiguar lo que normalmente algún presidente, algún canciller le dice: muchas gracias por la cooperación a través del programa de una escuela. Siempre lo dice, está muy consciente, porque el programa hace que nos retroalimentemos. Por ejemplo, si el gobierno
de Nigeria, mira, nosotros vamos a padrinar, vamos a ayudar con la escuela y usted se va a ocupar del pago de los maestros, de la electricidad, del teléfono, y se crea una colaboración verdadera. Y esos niños no te van a olvidar jamás. Yo he visto en Senegal, Walter, niños que portan morrales con la bandera venezolana y los ojos de Chávez. Fotos que me ha mostrado otra gente. Por supuesto, uno se siente muy, muy bien con eso. Y eso se complementa con el programa de becas internacionales que tiene Venezuela para el Caribe, para Sudamérica y para África. Aquí por Venezuela han pasado estudiantes de 22 países africanos por la Escuela Latinoamericana de Medicina y otras universidades. Y los están acá, estudiando medicina, estudiando comunicación social, estudiando deporte allí en el estado Cojedes, estudiando varias carreras, formándose en la parte de petróleo. Imagínate, porque el presidente Hugo Chávez decía, esa Universidad de los Pueblos del Sur no es una universidad física. Eso consiste en que nuestros países abran oportunidades a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes a que cursen estudios. Ayer me alegré mucho porque en la cumbre de la Comisión Económica del África Austral, Suazilandia anunció la creación de una universidad del África Austral con 20 cupos para cada país africano. Y Suazilandia, Suazilandia, allá abajo, en la parte más al sur del África, ¿no? Bueno, yo me acordé, bueno, este es el programa venezolano, porque nosotros, justamente, procuramos dar aproximadamente 20 cupos a cada país africano. Y tenemos 22 países africanos. Y Suazilandia, que también ha tenido estudiantes acá, abrió cupos, lo cual es muy bueno, porque significa que la economía de Suazilandia debe estar pasando por un momento, porque está ofreciendo 300 becas, Walter. Bueno, esta es, digamos, cómo la cooperación ha avanzado entre el África y Venezuela en estos aspectos. Y luego está el aspecto político. El aspecto político. Mira, África tiene 54 países. 55, porque hay que incluir, nosotros reconocemos a la República Árabe Saharaui, hace el país número 55. Esto es casi un tercio de los países de la comunidad mundial. Tú sabes que el 70% de los temas de la ONU son los temas africanos. Claro, se fija mucho en los conflictos. Sí hay conflictos en África, no hay que negarlos. Conflictos heredados de las potencias coloniales. Se fueron y después de nosotros el diluvio. El diluvio. Conflictos heredados por las fronteras caprichosas que hicieron en la conferencia de Berlín en 1984. Si observamos el mapa africano. Eso es un temazo. Mira, yo te pido que me disculpes, pero me entusiasmé tanto y me pasé de la hora del corte. Vamos a hacer un pequeño corte y retomamos exactamente allí, porque esto, primero, es para sentirse orgullosísimo, pero segundo, no recuerdo haber visto una exposición tan clara de la tremenda obra de solidaridad que para mí es la esencia del cristianismo, ¿no? Cada quien que lo tome a su manera. Me permites un corte y volvemos exactamente en ese punto. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y esto que ustedes, estoy segurísimo, no lo escucharon en ningún otro programa. Ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Nos tildan de irreverencia. Somos convicción. Dicen que somos un editorial. Voz del pueblo es lo que somos. No somos solamente de izquierda. Somos Chávez. De la mano con las luchas del pueblo. Zurda Conducta. Lunes a las 10:30 de la noche y viernes a las 10:15 de la noche por Venezolana de Televisión. Qué bien se siente poder ver el horizonte con salud, seguridad y respaldo, porque tienes un aliado a tu lado, con más de 5 décadas de solidez en el sector asegurador, llevando a los venezolanos y venezolanas pólizas y servicios de calidad. Ampliamos tu horizonte. Seguros Horizonte, la empresa de seguros socialista hacia la patria grande. Fuerza Armada Nacional Bolivariana.